Bueno, ya estamos en directo. Muy bienvenidos, ¿cómo están? Un placer nuevamente emitir un programa más de consultas psicológicas en directo, siendo las 19:30 aquí en España, muy puntuales. Comenzamos hoy con mi compañera en consultas, que ya la conocen, escritora, coach y psicóloga, Katia Guzmán. ¿Cómo estás, Katy? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer el mío estar otra vez compartiendo un nuevo programa con vosotros y casi que te dejo introducirlo a ti, de qué va este programa. Sí, me gustaría, estuvimos hablando recién con Katy de que me gustaría introducirlos al tema de hoy antes de profundizar a detalle cómo lo vamos a hacer en esta hora. Hoy vamos a profundizar bastante, como todo, o sea, a nosotros sinceramente nos gusta estos temas no tomarlos a la ligera, sino ir profundizando, ir hacia detalle, ir hacia la vida cotidiana también, ¿no? Que no quede todo en lo técnico, sino cómo esto se aplica en el día a día, en las situaciones del día a día. Pero claro, hoy el título es Mecanismos de defensa del ego o de la mente. Y es uno de los temas de psicología, pienso yo, imprescindibles, y también compartimos con Katy esta visión, por eso lo tocamos. Uno de los grandes aportes también de la psicología, y más precisamente de Freud, Sigmund Freud, ¿no? Él fue el primero que empezó con el tema de los mecanismos de defensa. Él comenzó su estudio y posteriormente su hija, Anna Freud, que continuó con su estudio y su análisis. Por suerte, entonces hay muchísima información de este tema. Y es muy valioso, será muy valioso para ustedes, porque quizás, como hablamos recién con Katy, quizás no es un tema sobre el que se consulte, ¿no? Porque nadie se dirige al terapeuta a decir, tengo el mecanismo del desplazamiento, a ver si me puedes ayudar. No, pero presten atención al programa de hoy porque estos conceptos que vamos a tratar son propios de gestos mentales que tenemos primitivos, ¿no? Por el solo hecho de tener una mente y por ser seres humanos, ¿no? Y todos los tenemos, son los que son como gestos que se trabajan, ¿no? En psicología principalmente, incluso en consultas, en terapias, para suavizar la parte primitiva de la mente, la parte mecánica de la mente, y para suavizar la percepción que muchas veces hablamos, sobre todo en temas espirituales también. O sea, la vida psíquica de una persona va fluyendo con normalidad a medida que uno va conociendo y va superando, va dejando atrás estos mecanismos de defensa que tiene nuestra mente, y más precisamente nuestra mente concreta, ¿no? Nuestro ego. Y esto nos ayuda a lograr una mejor adaptación a la realidad. O sea, logra una percepción mucho más sana, ¿no? Y el desarrollo de la psiquis es mucho más sano. Porque, por ejemplo, si uno tiene el mecanismo de defensa de la evitación, ¿no? Por un miedo, lo que ocurre es que, claro, no vive ciertas experiencias, o sea, no enfrenta ciertas situaciones que aportarían a su proceso conciencial, a su evolución como ser, y no las vive. Entonces, quizás con el mecanismo de la habitación, por ejemplo, vamos a ver todos hoy, quizás va a despejar las sensaciones de ansiedad momentáneas, de angustia, de culpa, de dolor, de llanto, va a evitar todo eso, la persona va a decir, jaja, no pasa nada, está todo bien, y así va a preservar su ego. Y claro, muchos autores, como decía antes, ¿no? De desarrollo de conciencia y espirituales, también han bebido del estudio de Freud y de su hija para conocer más sobre estos mecanismos, porque detrás de ellos hay miedos muy primitivos, y si seguimos aferrados a esos miedos muy primitivos, no vivimos, no vivimos aquello que tenemos que vivir para poder madurar conciencialmente. O sea, sabemos que lo que más contribuye a nuestro desarrollo no es la teoría, sino las experiencias. Y si algo nos traba para vivir experiencias, conviene tratarlo, conviene hablarlo. O incluso también ya no solo en lo que refiere a nuestro proceso conciencial, sino también, como vamos a ver, uno puede generarse, si tiene estos mecanismos inconscientes, una vida complicada y problemática por el hecho de ir evitando situaciones y no afrontarlas, dejarlas pasar, no vivirlas. Y en el transcurso de la vida se va a ir llenando de cuestiones sin resolver por no ir afrontando cosas. Así que hoy Katia principalmente nos va a alumbrar sobre este tema. Así que, Katy, a ver, empecemos de lo general, ¿no? Vamos a ir con todos.
puntualmente, pero ¿qué son? ¿Qué es un mecanismo de defensa? Pues un mecanismo, ya lo has explicado tú muy bien, un mecanismo de defensa realmente lo utiliza el cuerpo en cierta manera para protegerse, o protegerse, perdón. Y como bien has dicho, no nos damos cuenta. Cuando realizamos un mecanismo de defensa no nos estamos dando cuenta ni que estamos activando este mecanismo. Es, como digo, protección. Y por eso haremos que la charla sea muy amena, por ejemplos, y de esta manera los siguientes se puedan dar cuenta de, mira, sí, este mecanismo yo lo llevo a cabo y se da cuenta que realmente a corto plazo lo que hace es proteger, pero cuando hay un mecanismo de defensa, a largo plazo se alarga un sufrimiento. Hay algo que se tiene que trabajar detrás de este mecanismo de defensa. Yo opino que somos seres que si nos fijamos con la naturaleza es sabia y realmente lo que hacemos es protegernos el cuerpo. Nuestro cuerpo lo que hace es buscar la homeostasis. Como seres que somos naturales, seres vivos, buscamos un equilibrio de alguna manera. Y es la parte inconsciente el que busca este equilibrio sin darnos cuenta. Y lo que intenta es no sufrir, es la parte también del ego que no quiere sufrir. Entonces, cuando se activan todos los mecanismos, que hay diferentes, y como digo, vamos a poner ejemplo, pero si queremos aprender, siempre digo, fijaros con la naturaleza. Es que la naturaleza es sabia, todo está en perfecto equilibrio, todo. Y nuestro cuerpo también. Somos maquinitas a la perfección. Claro, qué interesante, Katy, esto que mencionas de evitar el sufrimiento, ¿no? Porque claro, como, no, o sea, es un gran resumen, o sea, un gran punto el que tocaste, porque, claro, evitar el sufrimiento, como que en la sociedad el tema del sufrimiento está mal visto, ¿no? Entonces, la mente sola va buscando estos mecanismos de defensa para evitar el sufrimiento. Pero ya sabemos, y en muchas charlas de la escuela, de muchísimos conferenciantes, ya sabemos que el sufrimiento es un impulsor para el desarrollo conciencial. O sea, si uno a veces no tiene una etapa de sufrimiento por algo que no supo manejar como tenemos todos, quizás se estanca y bueno, hay libros que empieza a leer que no los hubiese leído si no hubiese pasado esa etapa de sufrimiento. Hay experiencias o cosas que empieza a pensar si no hubiese pasado ese sufrimiento. Entonces, los mecanismos de defensa son útiles, no son útiles, son, digamos, que Los plazos son útiles porque a cierto punto, ¿no? estás intentando evitar este sufrimiento, pero te das cuenta a largo plazo que no son tan útiles. Claro, claro. Es inevitable ese sufrimiento. El sufrimiento forma parte de la vida. Nos hemos creado un concepto de que tenemos que vivir en plena felicidad constantemente, pero la vida todo es cíclico, todo va haciendo como una curva, la vida no es algo estático, lineal. Entonces estamos buscando muchas veces como la felicidad eterna y esto es completamente imposible. La vida hay diferentes circunstancias, las diferentes circunstancias van creando diferentes emociones y vamos a vivir todos, emociones de dolor, de pena, también de alegría, pero también tenemos que integrar las emociones que no nos gustan tanto, pero como bien has dicho, Mariano, después del sufrimiento es cuando hay el aprendizaje, es cuando podemos salir de nuestra zona de confort, ir más allá. El sufrimiento, si lo sabemos realmente llevar al lado positivo, nos hace como dar un salto cuántico, que yo digo, nos hace evolucionar como personas. Y con el mecanismo de defensa no podemos evolucionar porque estamos intentando tapar este sufrimiento. Uy, se ha quedado cortado. Mariano, ¿tú me oyes? Ahora. Pero ahora me escuchas bien? Ahora sí. Vale, vamos. Sí. Estabas diciendo que el sufrimiento es útil y eso. Entonces, digamos que la función de los mecanismos de defensa, hasta cierto punto, porque claro, para vivir la vida cotidiana, digamos lo normal, porque claro, uno tiene que ir al trabajo todo el tiempo, para vivir la vida cotidiana, hasta cierto punto los mecanismos, para salir de alguna situación concreta, si uno los utiliza ocasionalmente, pueden llegar a ser útiles. Ahora, si los utiliza para tapar, ¿no? Tapar un gran sufrimiento y los utiliza constantemente, ya se empieza, digamos, a ser contraproducente, ¿no? Entonces, ¿te parece, Katy, si empezamos con algunos de los mecanismos
Por ejemplo, ¿con cuál quieres empezar? Vale, hay mecanismos que son los más primitivos, que son más casi conductas más impulsivas, que son las que no te das cuenta, las haces y no te das cuenta. Después hay mecanismos que son más evolucionados porque ya entra la parte más mental, que ya sí que te das cuenta de que estás llevando a cabo este mecanismo de defensa. Así que si os parece, vamos a empezar con los primitivos, que son los que hacemos sin darnos apenas cuenta, que son la parte más inconsciente, la parte más primitiva. Entonces vamos a empezar con el mecanismo de negación, que seguramente muchos oyentes quizás ya lección este mecanismo porque es bastante típico, bastante común. ¿Qué es el mecanismo de negación? Como bien dice la palabra, es negar algo, es actuar como si aquello no hubiera pasado. Y esto se puede ver muchísimo, voy a poner ejemplos, cuando ha habido una muerte, cuando hay un duelo. Hay personas que se les ha muerto un familiar y como que lo niegan, es decir, actúan como si aquella circunstancia no hubiera pasado. Esto a veces hemos oído la frase de lo niega, no está aceptando, está en un proceso de negación y es porque actúa como si no hubiera pasado. ¿Qué pasa? Que si actuamos como si aquella circunstancia no hubiera pasado, por ejemplo un duelo o una muerte, perdón, no podemos empezar la etapa de duelo. Si no podemos empezar la etapa de duelo, hay una herida que está encubierta, que va a salir en otro momento, esta herida va a salir. Y a la larga vamos a alargar este proceso y va a salir cuando menos nos lo esperemos. Por ejemplo, hay cosas que nos duelen, las vamos tapando sin darnos cuenta, como si no hubiera ocurrido, y el día menos pensado, un ataque de ansiedad. Muchas veces hay pacientes que me dicen, es que me ha pegado ansiedad de repente y estaba bien. También hablando de la ansiedad, que es un trastorno que aparece cuando menos te lo esperas. Normalmente aparece cuando estás tranquilo o tranquila, pero la ansiedad viene de la raíz de un problema anteriormente. Entonces, cuando negamos algo, estamos intentando evitar una emoción que nos duele. Por eso el mecanismo inconsciente es a que no ha pasado nada. Voy a actuar como si fuera todo normal, normalizas algo. Y el problema es que después, cuando en algún momento va a salir, como digo, el cuerpo es sabio, busca el equilibrio y si hay una herida, en algún momento se tiene que manifestar esta herida. No sé si conoces también algún ejemplo tú, Mariano, de gente que niega. Sí, sí, sí. Y inclusive personas que también ni siquiera aceptan que puede llegar a ser una posibilidad, ¿no? A veces, claro, la negación se da en el sentido de que se vive una experiencia y quizá parte de esa experiencia o toda la experiencia se niega. Pero también están los negacionistas que no aceptan la posibilidad de que un hecho pase. No, eso no puede pasar, ¿no? No me voy a quedar sin trabajo, o no voy a perder a mi pareja, o no voy a, no, eso no va a pasar. Y obviamente cuando pasa, se hace esta negación también del tema, la persona, como tú bien dijiste, también por eso hablaba al principio de lo importante que es también llevarlo a nuestra vida porque uno capaz que está haciendo negación y no se da cuenta. Viene haciendo negación y no se da cuenta. Y va acumulando traumas o va acumulando eventos que niega, cosas que suceden, experiencias que no afronta, y termina, como tú bien dijiste, Katy, en un ataque de ansiedad o en un brote psicótico, y después quiere ir, obviamente, al síntoma, ¿no? Al síntoma que está en la superficie. Pero eso quizás viene de años y años y años que la persona, es como trabaja su mente, es como quizás tiene el mecanismo de negación incorporado y va por la vida, viviendo la vida con el mecanismo de negación y va negando. Entonces, el problema no es que está en el ataque de ansiedad obviamente que hay que tratarlo ese ataque de ansiedad, pero también está bueno como para ir previniendo y no negar nada, aceptar que todo puede pasar, aceptar que todo, hay posibilidades hay desenlaces para todo tipo de situaciones, ¿no? Y obviamente cuando una situación sucede, nunca negarla y hacer como que no pasara nada. Muchas personas también yo traté en consultas que quizás tienen un accidente y al otro día van a trabajar como si no pasó nada, o tienen una separación y claro, hacen de cuenta que no pasó nada, pero con el tiempo van aflorando síntomas psicosomáticos, el cuerpo puede ir enfermando, vienen recuerdos que la persona no puede dominar, pensamientos que no puede dominar. Entonces, es muy importante ver si tenemos la negación, ¿no?
Sí, como has dicho, todo tiene un proceso, incluso las emociones tienen que tener su espacio y tienen un proceso como lo del accidente, que a veces hay personas que han podido tener un accidente y se van a trabajar como si nada, al mínimo a la hora, y a veces tienes que asimilar lo que ha pasado. Y la ansiedad, lo que decíamos, a veces nos empeñamos en arreglar la punta del iceberg, lo que vemos, el malestar, pero realmente el síntoma no tiene tanta importancia, lo que realmente tiene importancia es la raíz de por qué ha sucedido esto. Yo sé que los síntomas son difíciles de pasar, la gente que tiene depresión o la ansiedad lo pasa realmente mal, pero aparte de trabajar con los síntomas de las técnicas, se tiene que trabajar con la raíz del problema. Y también hay muchas negaciones, si lo llevamos a la vida cotidiana, en personas que tienen problemas de drogadicción. Muchas veces yo he escuchado de gente que consume y dice la palabra de yo controlo. Cuando alguien que consume dice la palabra yo controlo, peligro, está negando, porque si consume es porque tiene la necesidad de consumir. Y cuando esta persona está diciendo yo controlo, cuidado con esta parte porque está negando el problema. Y esto sí que es muy común también, tema de drogadicción. Sí, 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 en todos los vicios y todo, porque claro, cuando la persona niega lo que le ocurre, no puede ser, no busca ayuda. ¿Entendés? Como que la propia mente le dice, no, no, no tienes ningún problema. Entonces, no vive el proceso quizá de sanación que tiene que vivir. Entonces, claro que como tú decías, Katy, obviamente hay situaciones que son muy difíciles de llevar, y por eso la mente hace este mecanismo de negación. Pero al menos los que estamos compartiendo esto y los que están escuchando, al menos ya de ahora en más quizás pueden saber que no es sano hacer la negación. ¿Ok? O sea, la persona puede ya ir diciendo, bueno, tengo una experiencia, pero el camino de la negación no es lo que me va a solucionar el problema. Lo puedo hacer mecánicamente, quizás porque, bueno, necesito en un tiempo de crisis, quizás la persona como, no sé, tiene un accidente y tiene que ir al trabajo, bueno, en el trabajo quizás no piensa en el accidente, lo que sea, o no piensa en la separación, lo hace como una especie de categorización, digamos, pero una cosa es utilizarlo, el mecanismo conscientemente, porque la persona ya sabe que lo está haciendo por algo, ¿no? Porque tiene que seguir su vida cotidiana, pero no es sano hacerlo inconscientemente, ¿no? Y nunca es sano hacer la negación porque pueden venir síntomas más adelante y puede ser mucho, no contribuye a la salud psíquica, ¿no? Y psicológica. Para actuar como si no hubiera pasado nada, aquí tenemos que ir alerta y simplemente si ha habido alguna circunstancia difícil, quizás en el trabajo, como dice, no se puede, por los momentos a lo mejor que vivimos, que la persona necesita ir al trabajo, pero después, estando en casa, decir, a ver, ¿qué ha pasado hoy? ¿Cómo me siento? Intentar recrearse en esta situación y saber, bueno, que note las sensaciones, las emociones que este hecho, que esta imagen recordada le produce. También es un buen mecanismo. Trabajar con la visualización y con recrearte en la imagen simplemente para notar las emociones y poderlas trabajar en este momento. Cuando Muy se bien, muy bien. Entonces quedó clarísimo este de la negación. ¿Con cuál seguimos, Katy? Seguimos con el de regresión. ¿Qué es la regresión? Regresión. Mm. Es volver, yo lo estoy intentando explicar con palabras sencillas para no meter mucha teoría, sería volver al pasado, a conductas del pasado que en un momento sirvieron, fueron útiles y es llevarlas al presente. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros vamos al pasado a coger conductas que nos sirvieron, en un momento presente quizás ya no tienen coherencia. Entonces la persona tiene que saber si hay coherencia de las conductas pasadas o no hay coherencia. Por ejemplo, en consulta, un adulto siempre, bueno, cuando era pequeñito, que veía discusiones en casa, siempre hacía bromas, risas, para que los padres se dejaran de discutir. ¿Qué pasaba? Que cuando tenía discusiones con la pareja, hacía bromas, empezaba a tomarse las cosas con humor, entonces esto afectaba a la pareja. Es porque estaba llevando una conducta del pasado en un momento presente, pero esta conducta era desadaptativa, porque es verdad que podemos llevar conductas del pasado al presente si son útiles, pero tenemos que saber si hay una adaptación en el momento presente, porque las circunstancias van pasando, los momentos van pasando, las personas cambian, las circunstancias han cambiado y muchas veces pues ya no es viable llevar la misma conducta del pasado.
Y el problema de este mecanismo es que muchas veces nos quedamos anclados en cosas del pasado, que la persona no quiere madurar, no quiere crecer, se ha quedado con lo que le fue bien en un momento y lo lleva para siempre. Y esto lo que le impide es esta maduración, es recordar siempre este pasado, incluso a nivel emocional. Son personas muchas veces, cuando hacen una regresión, personas que no quieren crecer, no se dan esta oportunidad de avanzar, se quedan anclados a nivel también emocional, se quedan con el recuerdo, aquello me funcionó y lo llevo para toda la vida. Son personas muchas veces, no quiero generalizar, pero que les da miedo asumir nuevas responsabilidades. Y esto crea inseguridad, porque siempre han cogido un patrón que les sirve, pero no han probado otras maneras de actuar. Se han quedado en una postura muy rígida, muy consolidada, y no se dan la oportunidad de crecer ni de experimentar. Y esto a la larga crea inseguridad. No probar cosas nuevas, otras maneras de actuar, la persona no avanza. Esto sería un poquito la regresión. Sí, sí, muy interesante también el tema de la regresión, porque muchas veces se ve, incluso a veces o en películas o también en consultas, es como yo lo percibí por ejemplo, en personas que regresan a comportamientos infantiles, ¿no? Regresan a comportamientos. Quizás la persona tiene un evento muy, pero muy traumático, que puede ser, sea un incendio, o un despido, o un divorcio muy, pero muy traumático, o algo, un shock, ¿no? Un shock, un accidente también, son como situaciones muy límites, y como mecanismo de defensa, inconscientemente, vuelve a la etapa infantil, o sea, vuelve a tener comportamientos infantiles, no sé, como mecanismo para no procesar esa situación. Es como que la mente lo que hace ahí es como volver a la etapa donde la persona se sintió cómoda. Entonces se va del presente, donde la mente estaba sana en cierta forma. Entonces la persona es como que recuerda ese periodo lo recuerda y empieza a tener comportamientos infantiles, no sé, quizás miedo a la oscuridad o quizás contestaciones infantiles o empieza a mirar dibujos animados, no sé, o sea, cada persona es un mundo y lo puede expresar del momento, pero, o sea, en el momento como lo manifieste, lo puede expresar según cada persona, pero lo interesante que sucede es eso. ¿Y esto por qué se estudia? O sea, ¿por qué lo ven? Porque claro, la persona antes del evento traumático no tenía estos comportamientos. Y después del evento traumático, no sé, empezó a querer comer algún alimento que comía antes cuando era niño, o empezó a depender más de la madre, o llamar más a la madre, extrañar a la madre, no sé, ¿por qué razón? Si antes. Entonces, inconscientemente, se escapa del presente. Es muy interesante porque se escapa del presente para ir a sentirse cómodo a otro periodo de tiempo. Entonces, eh, nuevamente, ¿para qué lo exponemos? Para que si uno ve en su propio comportamiento, en algún evento traumático, que la mente, su propia mente inconscientemente empieza a tener estos comportamientos infantiles, quizás hacer alguna consulta de que está con algún mecanismo de defensa porque no es la forma sana de procesar una situación, obviamente, porque la persona sí se habitúa a irse al periodo de la infancia y claro, puede quizás en sociedad verse como una persona muy inmadura, quizás. Entonces esto es como que no son actitudes muy normales y obviamente la persona se termina incluso desmotivando, no sabe qué le sucede, impacta en su autoestima también, impactan las reuniones sociales. Antes iba de alguna manera y ahora va con estas actitudes o comportamientos infantiles. Los amigos lo empiezan a mirar raro, la familia también. Entonces, quizás hacer alguna consulta para ver cómo se puede destrabar el mecanismo de la regresión. ¿Cómo se destraban, Katy, en terapia, por ejemplo, estos mecanismos? Por ejemplo, para quien le interese afrontar una Porque es terapia. por conciencia se está haciendo algún mecanismo de regresión y es que muchas veces, ¿sabes qué pasa con este mecanismo? Que hay el peligro al revés. Ahora te comento cómo se arreglaría, pero que muchas veces cuando se hace un mecanismo de regresión se activan miedos y pensamientos del pasado. A nivel negativo muchas veces, que se quedan anclados, se van al pasado, pero también reactivan conductas del pasado. Que esto también puede perjudicar en vez de ayudar, ¿no? Pero bueno, cuando es un mecanismo normalmente de defensa, cuando te vas al pasado vas a buscar la felicidad, momentos para evadirte del presente.
Entonces, claro, aquí se tendría que trabajar el presente, es qué situación estás intentando evadir, porque te tienes que ir al pasado. Y qué pasa, cuando la persona está o en pasado o en futuro nunca puede vivir, porque solamente se vive en el aquí y ahora. Trabajar mucho con mindfulness, estas personas que van en regresión o están anticipando el futuro o están en pasado, mindfulness, técnicas de atención plena aquí y ahora, en lo que les puede ayudar. Pero muchas veces han intentado hacer como una regresión. Hay personas que han tenido un trauma, se han ido al pasado y reviven miedos del pasado. Es decir, en vez de crear un mecanismo de defensa, están aumentando miedos también del pasado. Claro, se despiertan miedos que antes la persona no tenía, por ejemplo, ¿no? Sí, o reactivan. El problema de esto es que se reactivan muchas veces pensamientos y miedos del pasado y también que la persona no acaba de madurar y que una persona no puede estar bien viviendo ni en pasado ni en futuro porque no vive. Es que realmente está viviendo del recuerdo, no está viviendo una experiencia. Por eso es muy importante el mindfulness, estar aquí y ahora. Y la meditación, respiración consciente también. Hay Genial, técnicas. muy bien, muy bien. Bueno, tenemos negación hasta ahora, regresión, muy interesantes. ¿Con cuál seguimos? Vale, pues una que se llama paso al acto, que esta es bastante común. Es que cuando no sabemos expresar pensamientos o sentimientos mediante el diálogo, pasamos a la acción. Cuando no sabemos confrontar algo, nos cuesta decir lo que pensamos, lo que sentimos, actuamos. Por ejemplo, la rabia. La rabia es uno de estos mecanismos. Muchas veces no sabes o tu jefe te ha hablado mal, no le has podido contestar y pegas un puñetazo a la mesa, porque no sabes cómo canalizar esta emoción que tienes por dentro. Claro, Es claro. una emoción, Es un impulso, digamos. una impulsividad, exacto. Mm, Yo comento muy a menudo que cuando actuamos, cuando manifestamos algo, simplemente hablamos de cómo estamos dentro. Pienso que tenemos imaginariamente un niño, una niña interior, que cuando ya sale la parte de rabia, la parte impulsiva, simplemente nos está pidiendo a gritos que le escuchemos. Algo no va bien dentro de nosotros y cuando alguien nos chilla o con la pareja se pelea o cuando saca la rabia, es que ¿qué pasa? ¿Por qué te sientes tan indefenso? ¿A qué tienes miedo? Serían las preguntas. Porque realmente, ya digo, las conductas nos definen cómo estamos a nivel interno. Una persona que está bien, que está feliz, que no tiene problemas, no va a manifestar ni conductas de rabia, ni conductas de dolor, no tendrá la necesidad cuando no está en equilibrio. Cuando alguien actúa de forma impulsiva es porque realmente no está bien. Y normalmente cuando sale la rabia, que es la emoción que tenemos más enquistada, hay capas de emociones, está la tristeza y más abajo está la rabia. Es porque realmente es la más profunda, es decir, es la más instintiva, la más primitiva, es porque no hemos sabido confrontar muchas veces, no hemos sabido decirlo, plasmarlo de otra manera. No tenemos, digamos, el mecanismo adecuado para solucionar aquel problema. claro. ¿Pueden ser adquiridos también estos mecanismos? Es decir, si una persona tuvo una crianza con personas que tenían esto de paso al acto, por ejemplo, que se pierde el control de los impulsos y se manifiesta la rabia de una manera así desadaptativa. ¿Pueden ser por imitación también los mecanismos? Bueno, el mecanismo de defensa es porque la persona no sabe actuar de otra manera. Sí que una persona puede proyectar rabia porque lo ha visto por modelaje, por Ujú. imitación, esto sí, pero realmente cuando es el propio mecanismo es porque la persona se siente indefensa, no sabe cómo actuar. Le tienes que dar también herramientas para saber canalizar la ira, la rabia, realmente herramientas para afrontar la situación de diferente manera, como hemos dicho. Pero sí, Claro, la rabia se puede manifestar por modelaje, pero ya no sería un mecanismo de defensa, sería modelaje, sería claro, un claro. tipo de actuación diferente. Entonces, recomendamos también buscar nuevas maneras de actuar, puede ser, ¿no? Una vez que una persona note que tiene esto, ¿no? De, por ejemplo, expresarse a través de impulsos, ¿no? Expresar emociones a través de impulsos, quizás tratar de expresarse de otra manera, ¿no? Sí, darle herramientas, herramientas para confrontar y para también saber redirigir la rabia, canalizarla, para que no tenga impulsividad. Esto es bastante común, ¿eh? Este mecanismo de pasar a la Sí. acción realmente.
Y claro, porque estos serían, Katy, ¿no? Los más primitivos, ¿no? Que Sí, bueno, son... quedan unos 4 definitivos. Después, si quieres, un día hacemos otro directo y explicamos Ujú. otro tipo de mecanismos. Pero estos son los más imposibles, los más primitivos. La negación, la regresión, pasar a la acción y quedan 4 más. Si quieres, los terminamos de comentar y ya Sí, pasamos con los más evolucionados, digamos, de mecanismos, porque ya aquí entra la mente, la razón, ya la persona ya sabe un poquito que lo está haciendo. No está más así. claro, claro, claro. Los primitivos son los más difíciles de detectar, ¿no? Sí, porque a lo mejor uno golpea, puede decir estoy enfadado, pero quizá no se ha dado cuenta ni que está enfadado porque el jefe le ha hablado mal. A lo mejor la persona lleva un mal día o está, no solamente es pegar un golpe y tener rabia, sino que está triste todo el día y no sabe por qué estás triste. Y Claro, vamos a buscar es, ay, mi jefe hoy no me ha tratado bien en el trabajo, por eso estoy mal, por eso claro, tengo claro, mal día y a veces no te das ni cuenta, llevo mal día y no sé ni por qué llevo mal día. Ya claro, que claro. O con gestos de fastidio, o cuando se insulta al aire, ¿no? Todas esas cosas que son, claro, bastante. Y es verdad que, por ejemplo, en el trabajo es donde más se ve, ¿no? Escuché eso también. ¿Por qué? Porque estamos como estresados, ¿no? Sobre todo los que trabajan así o en equipo o en oficinas, ¿no? Entonces la persona va como estresada y está como más visible. Todas sus reacciones están como más visibles. Entonces, tener estos mecanismos, hay muchas consultas en el ámbito laboral, ¿no? También. ¿Sabes qué pasa? Pero también en el ámbito laboral la persona se suele controlar más porque está en un trabajo, se suele proyectar más en casa que estos mecanismos. Claro. Y Hay sobre como todo, una disociación también, ¿no? Es como que la persona, quizás con el jefe en la reunión, perfecto, todo bien, le dice sí, sí, qué bueno, llega y se descarga con los hijos, la pareja, la familia, el perro, el gato, ¿no? Empieza a gritar, empieza a patalear en la casa. Sí, sí, sí. Hay como un desplazamiento, que esa prueba de que es el desplazamiento es otro, sí, es se puede otro mecanismo. es otro mecanismo, pero bueno, tiene mucho que ver porque realmente este mecanismo de pasar la acción es hacer alguna conducta que no es la adecuada o que te cambie un poco la actitud por algo, pero muchas veces después ya, a raíz de lo que ha pasado, que sería el paso al acto es realizar algo que no es adecuado. Y después está lo que se llama el desplazamiento de, y además, esto que ha pasado lo desplaza a otra persona o en otro ámbito, que ya sería otro. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos, Katy, que está interesantísimo y saludamos a todos los que están en directo también, que nos están siguiendo. Ahí está Jamie Cardona, perfecto, gracias a todos y todos los que nos van a ver diferidos. Seguimos. Pero vamos a seguir con este a mí me gusta mucho porque es muy curioso, el de disociación. Disociación. Es muy curioso porque la persona pierde su identidad, pierde su yo, actúa como si fuera alguien externo a su cuerpo con una frialdad, es decir, ve acontecimientos, circunstancias, incluso no es capaz de sentirlas, es como si fuera otro yo diferente. Y es muy curioso, es Otra como personalidad. se pone una barrera a lo que es la emoción, a lo que es el sentir, ¿no? Por ejemplo, si una persona lo ha pasado mal con su pareja, después muchas veces no siente, no se enamora, no puede sentir por nadie más porque está disociado, es que realmente no siente. Es como si vieras, y es decir, que con una persona está bien, pero es incapaz de sentir. Ha perdido una parte de su identidad. Ujú. No puede conectar la parte muchas veces racional y lógica con la parte emocional. Hay como un desequilibrio realmente. Y Ah, normalmente las personas que tienen disociación suelen razonarlo todo porque no quieren sentir. Se claro, pone claro, claro. la razón como un escudo. Para no sentir paciente, sí, como dos personas, porque por una parte, ¿no? Imagínate, una persona que lo ha pasado mal, que ha tenido una ruptura de pareja muy traumática, Ujú. después va quedando con personas, se siente a gusto, pero que es incapaz de sentir, te va a racionalizar de sí, estoy a gusto, pero no siento, ella dirá no siento, pero realmente puede sentir y no darse cuenta que siente. Es muy Claro. curioso este mecanismo. Normalmente suele pasar con personas que de pequeñitos han tenido abusos, abusos infantiles, abusos sexuales, que en aquel momento desconectaron la emoción para no sentir el dolor y después son incapaces de sentir.
Muy, muy curioso. Claro, claro, claro. Está vinculado un poco al de evasión, ¿no? Porque es como que cierta parte de la mente, o al de negación, ¿no? Cierta parte de la mente lo niega, niega algo que le haya pasado, ¿no? Entonces se disocia, es como que hay una parte de la mente que, emociones que están ocultas, ¿no? Y Quizás sí, puede ser que se den cuenta de su trauma, de su parte traumática. ujú, Bueno, está claro que no han hecho un trabajo de aceptación e integración, ¿no? Pero quizás no lo nieguen, lo saben, pero actúan quitando la emoción, la parte emocional de su vida claro. para no sentir. Y tienen luego una tendencia a racionalizar, ¿no? Todas las experiencias en lugar de vivirlas, ¿no? Y sentirlas, ¿no? Personas con frialdad. No sé Ujú, si has visto en consulta una disociación, una persona que la sufre, pero son personas muy frías, como si no ujú. tuvieran sentimiento y son sensibles por dentro, pero una coraza, Falta de empatía. muy frialdad aparece. Claro, claro, Debe ser una disociación con la parte, ya digo, racional y con la emoción, se tiene que integrar. claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. Es muy curioso ver una disociación de alguien. Sí, sí, sí. No, y aparte, claro, al hacerse personas muy frías también, quizás se manifiesta de esas personas que quizás tienen un argumento para todo, ¿no? O como pueden poner excusas para todo, ¿no? Y que a veces es algo natural, parece que sería algo natural, pero no significa que sea saludable. Claro, porque uno puede crear un hábito que lo utiliza mecánicamente siempre y para todo excusas, porque va a medida que se disocia, quizá va desarrollando, ¿no? Puede suceder eso, Katy, que va desarrollando su mente racional mucho más, digamos. Totalmente, totalmente. Además, son personas que cogen una distancia psicológica muy grande. Es Mm, como si lo que estuvieran viviendo no les sucediera a ella. Es casi como ver una película. Lo ven, lo razonan, pero no lo sienten. Es como si ellos fueran otra persona y lo ven desde una perspectiva lejana sin sentirlo. Como si fueran una cámara. claro, claro. Curioso, Todo sin sentirlo como un robot. curioso, curioso. Y eso puede venir de eventos traumáticos de la infancia, ¿no? Suelen ser abusos, abusos de la infancia, Ujú. normalmente un porcentaje muy grande. Sí, ¿no? Y la persona lo debe pasar bastante mal, porque imagínate, yo digo, ir por el mundo sin sentimiento, sin emoción, como si Claro, fuera una persona fría, como un robot realmente, de una frialdad, no se dejan sentir. claro, claro, claro. Por eso es tan importante a veces em, la sociedad, ¿no? El entorno, el afuera, porque si a una persona quizás muchas veces la persona disocia o se vuelve muy racional y quizás no se va dando cuenta, entonces la gente se lo empieza a comentar y quizás empiece a lograr cambios, ¿no? A medida que, eh, qué sé yo, que si tiene una pareja que le dice, no, pero haces esto, ¿no? Que disocias, que parece que ves la realidad desde una cámara, ¿no? Entonces la persona quizás puede decir, ah, y hacer alguna consulta y empezar a destrabar, porque detrás de todo eso hay un nudo emocional, hay un bloqueo, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sabes? Un consejo que podemos dar a las personas, si hay alguien que nos está viendo, escuchando, que dice, ay, pues yo tengo bastante frialdad o yo a veces me cuesta sentir. Ujú. ¿Qué consejo? El abrazo. El abrazo al El otro abrazo. es un abrazo a ti mismo. Que empiece a abrazar. Mucha gente a veces se incomoda, ¿no? De cuando le das un abrazo, ¡ay! Un abrazo, que empiecen a conectar a nivel de un abrazo, una caricia, a nivel emocional. Cuando Ujú. abrazamos al otro en nuestro espejo, nos estamos abrazando a nosotros mismos. Más contacto, ¿no? Son personas que quizás marcan como una distancia inclusive física, emocional y racional también, ¿no? En muchos niveles está esta distancia, porque como tienen una coraza, digamos, claro, obviamente no demuestran mucho también los sentimientos, como dices tú, ¿no? Con abrazos o quizás son personas distantes. Que hay como una distancia psicológica a veces sin sentido, ¿no? Porque quizás
socialmente cierta distancia al principio con ciertas personas uno quizás puede tener, pero después ya llega un momento que no tiene sentido quizás tener tanta distancia. Entonces, recomendamos eso, ¿no? Expresar más los sentimientos. Expresar y contacto, como has dicho, porque no solamente es contacto físico, también hay contacto psicológico, emocional, pero sí, contacto con la persona, un abrazo, que intenten, ya digo, abrazar y a ver cómo se sienten, porque muchas veces le dan un abrazo y no sienten el abrazo. No se siente la Claro, porque se tiene que ir despertando, ¿no? Katy, hay como algo que se tiene que ir despertando, esa es el tratamiento, ¿no? Como que ir despertando hay como una barrera en las emociones, un bloqueo que quizás el abrazo o empezar a transmitir más o expresar más, empieza a emerger esos sentimientos que estaban como bloqueados, ¿no? Hay una frase muy buena que es finge hasta que se vuelva real. Al principio no te sentirás cómodo, seguramente, pero si tú das un pasito, lo intentas, después ya un abrazo no será tan, y un abrazo, ya lo vas a recibir de otra manera. Es empezar a, aunque no lo sientas, pruébalo. También Muy es poner bien. un poquito de tu parte. Muy bien, muy bien, muy bien. Y sentirlo también, sentirlo, porque muchos dirán, bueno, el gesto del abrazo, sí, y la persona lo abraza, pero es como que no abraza, no sé, a un árbol, ¿no? Entonces, también el sentir, ver que, o sea, observarse, ¿no? Observarse en el momento, observarse internamente, porque es una observación profunda. Por eso también lo que podemos recomendar, la autoobservación, ¿no? La autoobservación en las experiencias. Porque está bien, el tema del abrazo, práctico, bien, pero después, a la hora de ir a vivir experiencias, ¿cómo uno la vive? ¿Qué pasa por dentro cuando uno la vive, la experiencia? ¿Lo vive desde la mente? ¿Lo vive desde los sentimientos? ¿Hay algo que fluye internamente o no? Claro, bueno, el tema de ir desarrollando la conciencia es un tema que requiere estos trabajos. Obviamente al principio es quizás un poco de la persona, claro, en muchos libros está hablado esto de que al principio hay que volverse un poco pasivo ante el mundo, ¿no? Pasivo ante la vida, en el sentido de que se hace como un trabajo muy interno, entonces hay como un trabajo de autoobservación, autoindagación, que después, o sea, contribuye al autoconocimiento, ¿no? Contribuye al autoconocimiento. Después la persona se conoce y ya puede vivir quizás las experiencias como quiere, pero al principio observarse mucho más en las experiencias, ir a vivir las experiencias y tener como una cámara, pero interna, ¿no? Una cámara ante las sensaciones y todo eso, no tanto con el afuera y con los pensamientos que emite, no sé, digo. Y saber distinguir lo que viene de la parte más profunda, desde el amor, y la parte que viene del ego. Que Claro. realmente los mecanismos de defensa nacen del ego, del pequeño yo que decimos, bueno, Sergio Marina en este canal lo dice mucho, ¿no? De esta voz mental, saber distinguir qué es lo que viene de la mente y qué es lo que viene de la esencia, del corazón de nosotros. Claro, observar los pensamientos también. O sea, porque los pensamientos se hacen fríos también, ¿no? A una persona que es muy fría, también esos pensamientos se le van haciendo fríos. Entonces, si una persona vive experiencias y esos pensamientos que le empiezan a surgir son más o de competencia, o de retener, de acumular esos pensamientos del ego, o de en realidad no quiero vivir esta situación, o quiero o quiero un beneficio propio. Entonces, la persona empieza, si puede observar objetivamente, se puede dar cuenta que quizás tiene pensamientos que son fríos, son pensamientos más vinculados a lo material, no sé cómo expresarlo, pero hay pensamientos más profundos y que tienen que ver con los sentimientos, o que tengan que ver con el otro, ahí está. Cuando yo voy a una situación, se me emergen sentimientos que tienen que ver conmigo o emergen sentimientos que tienen que ver con el otro. Porque hay veces que quizás, claro, imagínate, Katy, por ejemplo, estás en la calle, ¿no? Y, no sé, le roban a una persona. Entonces, hay personas que quizás agarran y se van y no le interesa el otro, pero hay otra persona que le emergen pensamientos de ayuda, pensamientos que tienen que ver con el otro. Bueno, voy a vivir la situación, llamo a la policía, lo ayudo, hago algo. Entonces, ese no es un pensamiento frío, porque es un pensamiento que no es un pensamiento de protección, ¿se entiende? Es un pensamiento que me involucro en la situación para ayudar a otro, es un pensamiento más empático, es un pensamiento que tiene que ver más con la otra persona, no sé cómo decirle. Yo diría pensamientos, ¿qué te parece, Mariano? Pero lo has explicado muy bien, ¿eh? De alta vibración y baja vibración. Claro, Pensamientos también.
vienen ¿De alta real frecuencia o baja frecuencia? desde, sí, desde el bien, la cooperación, la ayuda, el amor, Generosidad, que vienen realmente, que solamente la destrucción de uno mismo y de compararte ya sea con el otro, con expectativas sociales, de culpa, de envidia, de baja frecuencia. claro. Bueno, este quedó genial como todos. Entonces vimos negación, regresión, paso al acto, disociación, racionalización. A ver, ¿hay tiempo para alguno más? Sí, sí, podemos alguno más. ¿Tienes alguno más por ahí, Katy? Si no, después hacemos una. Tres más y después ya dejamos todos los otros mecanismos para otro día. ¿Sí? Vale, vale. ¿Cuál podemos hacer ahora? Y de compartición. Compartición. Compartimentación, perdón. Compartimentación, sí. Compartimentación. ¿Cómo es ese, Katy? ¿Cómo es? Es como si hubiera dos sistemas de creencias. ¿Qué son los sistemas de creencias? Es donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras creencias. Es como si tuviéramos dos que están separadas. ¿Cómo se sabe que hay un mecanismo de defensa de compartimentación? Cuando una persona se describe y actúa en muchas circunstancias, por ejemplo, de que tiene muchos valores, de que es una persona honesta, y en otras circunstancias ves que es una persona que miente, que no es honesta, que hace todo lo contrario y no siente nada, es una frialdad. Da la razón a las dos partes en cada momento, pero la persona ni siquiera se ha sentado a pensar de hay una contradicción dentro de mí. Es como si ella fuera coherente con cada parte. Es el momento que ella se describe como persona sincera y honesta, se cree que es así, y en otras circunstancias puede mentir y ella no lo ve mal. Es como si tuviera otro sistema de creencias donde la mentira es algo que ella ha cogido como algo real, como algo que fuera integrado en ella, o en él. Yo en ella, en él. Como si Claro, claro. hubiera sistemas de creencias diferentes dentro de una misma persona. Claro, claro. Como dobles personalidades, dices tú, como Que que. actúa sí, de manera incluso diferente, con polaridades diferentes, y ni se ha preguntado por qué. Claro, claro, claro. Bueno, esto quizás tiene mucho que ver con, bueno, hay veces que quizás los diferentes ámbitos de la vida nos llevan a, quizás en el trabajo, una persona tiene que, si es una cultura, no sé, como tú dijiste, ¿no? El tema de, en el trabajo uno se suele cuidar más porque está más en la observación. Entonces, se acostumbra a la cultura y se acostumbra a no expresar ciertas cosas, pero después en otro ámbito, imagínate, sale la persona y va a clases de salsa, por ejemplo. En otro ámbito va desarrollando otra personalidad, ¿no? Entonces es como que va segmentándose y quizás no, como tú dices, no se hace esta compartimentación de que no se da cuenta, pero va generando diferentes personalidades en diferentes ámbitos. Es decir, va creando diferentes personajes, pero no se para a pensar de cuál es mi verdadero personaje. Tendría que, claro, claro, tendría que, lo sano sería tener todo integrado, o sea, a nivel consciente, decir, bueno, eh, en Es tal situación me manejo de tal manera, en tal de otra, pero ¿quién soy yo? Claro, ¿Sabes qué? Que muchas veces, y se ha hablado en otros vídeos, de que cedemos a cosas, es verdad que hay momentos que tienes que hacer a lo mejor un trabajo, quizás el trabajo no es el que te guste y lo haces porque tienes que pagar a final de mes tu hipoteca, tus gastos, ¿no? Pero mucha gente no se plantea el decir, este trabajo, estos valores que hay en estos trabajos no van conmigo y voy a hacer un cambio. Aquí está el problema. Cuando lo haces y ni siquiera haces una autocrítica. Porque creo que las personas tenemos que ser coherentes con nosotros mismos. La persona está bien cuando hay una coherencia entre pensamiento, emoción y conducta. Si lo que uno piensa, siente y actúa discrepa, es cuando se produce trastornos de depresión, de ansiedad, vacío emocional, cuando la persona no está bien. Entonces la persona tiene que decir, vale, quizás yo tengo que adaptarme a este trabajo porque ahora necesito este trabajo, aceptamos. Pero una persona que realmente hace un crecimiento personal, cuando va o está trabajando en un sitio donde los valores que ven aquella empresa van en contra de su manera de ser, posiblemente busque otros caminos. Muy probable.
Porque si ella se integra, o él se integra, yo hablo femenino, pero íntegro e integra, la persona realmente no estará conforme, no se va a conformar, ya me voy a otro sitio que realmente se adapte más a mi manera de ser, porque la integridad será lo principal para la persona. Claro, en el trabajo se da esto o inclusive con otras personas, ¿no? Imagínate que la persona va cambiando de pareja, ¿no? Y la pareja tiene diferentes valores y se adapta 100% bien. Después cambia de pareja y tiene otros valores y o sea, es como la persona que se va adaptando a todo, o sea, vive todo el tiempo adaptándose a todo, más allá de sus valores personales. Por eso, quizás un consejo para este tipo de mecanismo de defensa es instalar bien los propios valores personales para decir, bueno, a tal cosa no me adapto, no va con mis valores, a tal trabajo, a tal persona, a tal situación social, la que sea, pero desarrollar los valores internos, elegirlos conscientemente, porque eso es un mecanismo a veces de inconsciencia también, el hecho de ir adaptándose a todo, ¿no? Porque claro, la persona desde afuera sí, parece bueno decir, bueno, se adapta a tal trabajo, qué bueno, se adapta a otro trabajo, qué bueno, qué bien, o se adapta a tal pareja y tiene 5 parejas y se adapta a todas, qué bien, pero a veces, sí, claro, no es algo que sería sano, porque la persona no tiene un eje, no tiene valores establecidos, va para donde va el viento, digamos, entonces eso a lo largo del tiempo lleva a una vida también complicada, porque de tanto que se adapta, llega un momento que no puede quedar bien con todo el mundo. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Acaba siendo como una veleta, como una víctima. Tú no controlas tu propia vida, la propia vida te la controlan los demás. Claro, es como una marioneta controlada por el mundo. Entonces, el desarrollo de conciencia ahí es muy importante también, el desarrollo interior. Siempre todo terminamos en el desarrollo interior porque si uno no se conoce y no tiene valores internos, obviamente la tendencia de su mente, ¿cuál es? Y a apegarse a lo exterior, a apegarse a los valores de otra persona. Es como cuando se está formando la personalidad. Quizás uno entra a trabajar, no sé, en una tabacalera y bueno, dice, le da lo mismo porque le pagan. Pero después a los 40 años, cuando sabe que es algo que es nocivo para la sociedad, dice, no, bueno, ya no. Pero tiene mucho que ver también estos mecanismos de defensa con la madurez, ¿no? Pienso que cuando a medida que se van destrabando, es lo que hace madura a una persona. Podemos concluir que una persona con menos mecanismos de defensa es una persona más madura y más consciente. Y más consciente, más trabajada, está claro. Mucho más trabajada, sí. Por ejemplo, el de compartimentación también. Saber cuáles son los límites, conocerte, realmente es conocerte, técnicas de asertividad desde la parte psicológica, pero también vamos a lo más profundo, el conocimiento interno, la toma de conciencia. Interesante. Interesante porque el tema es que muchas veces estas personas que se van adaptando a todo, ¿cuál es el síntoma? Dicen que sí a todo, ¿no? Dicen que sí a todo, no conocen los límites. Entonces, que sí a todo, entonces eso es lo que a veces se puede involucrar en ciertas situaciones o experiencias para las cuales no están preparadas y se frustran quizás, ¿no? Después viene la frustración y todo nace de qué? Nace de este mecanismo de defensa, ¿no? Tan importante. Todos tienen sus cositas, todos los mecanismos. Sí, así que bueno, Katy, ¿qué te parece? Si te parece. Vamos al último que hay un poco de tiempo, sí, lo vemos rápido y... Tranquilo. Ah, El siguiente mecanismo, ya digo, es el que más me gusta, supongo porque lo desarrolló mucho Carl Gustav Jung, y es el de proyección. proyección, Proyección. genial. Lo que no queremos ver en nosotros, lo vemos en los otros. En las otras personas, en nosotros, perdón, lo vemos en las otras personas. Muy común. Es muy común. Me da rabia lo que hace mi pareja. Me da rabia que mi pareja sea tan desordenado. Gira la fecha. Mírate a ti mismo. ¿Qué te pasa con el orden? Puede ser que la persona esté en polaridad, es decir, que sea muy ordenada o que sea muy desordenada también. O que le haya pasado algo con el desorden. Entonces, si le da rabia el desorden de su pareja, es porque la persona es muy ordenada o porque ha vivido algo del desorden. O porque no sabe controlar también, porque el orden tiene que ver con el control. Que lo que no controlas sería una buena pregunta, pero muchas veces no queremos asumirlo nosotros mismos, pero sí, lo vemos en los otros.
Pero cuando nosotros vemos las cosas en las demás personas, cuando tú puedes captarlo, es porque conoces lo que tiene el otro. Y si lo conoces es porque lo tienes en ti, porque lo has vivido en cierta manera. Tenemos el sistema de activación reticular ascendente, que es como un filtro, que lo que nos fijamos, donde prestamos atención, es en lo que llevamos internamente. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando si alguien se compra un coche, una marca, un Opel Corsa rojo, me lo invento, y va por la calle y empieza a ver Opel Corsa rojos. ¿Por qué? Porque es algo que tiene integrado en aquel momento. No es que haya más coches de aquella marca, es simplemente que se fija por el sistema de activación reticular ascendente. Nos podemos fijar por las cosas que llevamos dentro. Por lo tanto, cuando percibimos cosas de los demás y las sentimos, y además estas conductas de los otros nos mueven, es porque lo tenemos dentro. Si no lo tuviéramos, no nos podríamos mover. Y la proyección es muy típico. Exacto, vemos lo que tenemos dentro de la mente, ¿no? Entonces, siempre es muy interesante saber esos principios, porque claro, el de proyección es como, claro, proyectar los pensamientos y las emociones propias en los demás, ¿no? O características propias las vemos en los demás. Y es como que vemos en los demás lo que realmente está en uno, y eso distorsiona nuestra percepción, porque claro, se da cuando la conciencia está orientada siempre hacia el afuera, porque claro, eso hace que no nos permita ver lo que uno mismo tiene, ¿no? Pero ve todo en los demás, y eso a veces, claro, la persona a nivel social, si no se da cuenta de esto, queda muy mal, porque si lo hace incluso con un tono crítico, ¿no? Lo hace criticando a otros, ¿no? Y critica lo que él mismo tiene, lo que él mismo hace, ¿no? Entonces, claro, la gente se da, o sea, la familia, los amigos, en el trabajo, se dan cuenta todos y es como desadaptativo. Por eso lo que mencionábamos al principio, ¿no? Lo valioso de esto, porque uno lo puede estar haciendo, no se da cuenta y a nivel social la vida le empieza a ir mal, quizás. A nivel profesional, a nivel laboral, a nivel personal, a nivel social, empieza a ir mal porque son como actitudes que influyen en nuestra comunicación, ¿no? Lo que habíamos hablado también en algún momento, influyen en nuestras habilidades comunicacionales, políticas incluso, que son como muy primitivas, ¿no? Entonces, conviene suavizarlas, conviene sanarlas y conviene mucha indagación y reflexión y observación interna para ver si realmente los tenemos, ¿no? Cuando una persona critica, ya el hecho de que critique ya dice mucho de la persona, porque una persona trabajada ya no critica para empezar, ya no provoca Claro, un juicio de valores, porque cuando creamos un juicio de valor ya estamos separando la realidad entre bien y mal. Cuando la realidad en teoría no está ni bien ni mal, es la que es. Y ya se empieza mal, ya criticando, porque ya está juzgando antes de hora. Y cuando una persona critica, normalmente claro, claro. es ella misma. Sí, sí, ya la crítica es un elemento negativo totalmente, en el sentido de que no suma para nada, ya es un síntoma de una conciencia egoica, ¿no? Pero ya incluso cuando se le suma la crítica a lo que uno mismo hace y no lo puede ver, ahí ya es peor todavía. Son como pequeñas enfermedades psicológicas estas, que tenemos todos en ciertas medidas, pero claro, hoy no se ven, hoy la enfermedad es, bueno, enfermedades, hablamos de un cáncer, hablamos de algo complejo, pero son como las nuevas pequeñas enfermedades psicológicas que tenemos que prestarle mucha atención, porque son desadaptativas socialmente, o sea, hacen antisocial a la persona. Incluso en muchos trabajos la persona es el moving o el bullying que le empiezan a hacer a muchos también, es porque tienen estas conductas desadaptativas y es triste porque la persona a veces no se da cuenta. No se da cuenta. Esto en los trabajos, yo me acuerdo cuando trabajaba en oficina, en equipos de trabajo y todo, todas estas cosas quedan muy, muy a la vista. Y a las personas que he sabido que le han hecho moving o bullying o la han dejado de lado, tenían en algún mayor o menor grado estos mecanismos de defensa quizás muy asentados. Entonces, a nivel social, siempre la persona, eh, claro, no, son cosas que no gustan a la sociedad que uno las haga. Así que es muy bueno tratarlos. Y la proyección es un buen mecanismo para darnos cuenta, porque las personas todas, yo también me lo digo a mí, pero lo que no nos gusta a diario nos da un mensaje de nosotros y esto lo podemos llevar en nuestro día a día.
en todos los momentos del día, de qué es lo que me irrita, qué es lo que no me gusta. Nos da información nuestra y es muy buen mecanismo Claro, para hablar, muy buen mecanismo. claro. Todos tenemos cosas que nos gustan y no nos gustan, pero ahora, claro, invitamos a pensar para no caer en la proyección, ¿no? Cuando uno dice, esto no me gusta, perfecto, pero ahora pensar un poco más, decir, ¿lo hago yo o no lo hago? O sea, ¿lo estoy haciendo yo? ¿Viene de mí? Nos da una pista muy buena y además se proyecta, es decir, la vida nos lo presenta delante. Es el espejo más directo de, no me, o me da, sobre todo cuando te mueve la emoción, me da rabia. Uy, si te da rabia, ¿por qué te da rabia? Lo haces, hay muy típico de, es que no me escuchan. ¿Tú escuchas? Y muchas veces la persona dice, "Oh, pues no". Y aquí, bueno, tiene que hacer una autocrítica, Claro. aceptar, ¿eh? Bueno, esto también, sí, 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 en mi caso, cuando yo también empezaba con temas de coaching, ¿no? A dar a dar conferencias y todo eso, a mí también me obligó a hacer mucho trabajo de introspección, porque claro, uno da una conferencia, no sé, de comunicación interpersonal y empieza a decir, bueno, es importante escuchar, es importante, como dices tú, ¿no? La empatía, entonces todo eso a mí me fue obligando a ir viendo en mí mismo, porque uno no puede ser coherente y decir, los tips más importantes, hay que hacerlos, y de repente en la vida cotidiana no hacerlos. No, no podés. O sea, es algo que ya la misma conciencia te dice, esto lo tienes que trabajar también internamente. Y nada, interesantísimo el tema de hoy. Y si quieres, Katy, la próxima continuamos con... Ya terminamos, ¿cómo lo ves? ¿Sí? Bueno, la Va, formación reactiva, no, no me voy a extender demasiado. La ya formación que estamos, reactiva dale, sí, 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 vamos. ¿Cuál es el otro? es el último. La formación reactiva que es actuar de diferente manera que uno piensa y siente, pero llevado al extremo. Por ejemplo, si una persona se enfada mucho con el jefe, tiene un enfado, actuar de forma extremadamente simpática. De, ay, ¿cómo te ha ido hoy el día? Me encantas como jefe. Algo llevado muy al extremo. Te diría que es una conducta histriónica, muy exagerada. De Qué hacer como si no interesante. pasara nada, pero al extremo. Interesante porque aparte todos lo hemos vivido también, de que quizás pensamos de que en cierta situación vamos a actuar de cierta manera, claro, la mente se hace eso, pero después cuando llega la situación quizás actuamos de una manera totalmente diferente. Bueno, es el engaño de la mente, es el engaño de la mente, ¿no? Sí, 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 es un engaño a la mente que la persona, de hecho, en este caso el ejemplo es como manifestar una simpatía al extremo y no se da cuenta. Esto es lo curioso, que no se da cuenta porque lo hace, porque es un mecanismo de defensa, pero imaginaros lo potente que son estos mecanismos de Sí, sí, defensa. sí, 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 y debe haber, claro, infinidad también de ejemplos de estos casos en la vida cotidiana o, claro, en momentos, sobre todo surgen, Katy, me parece a mí, en momentos de estrés, ¿no? Donde la mente consciente quizás se va, ¿no? Entonces, es como que la dejamos a la, sí, a la exposición o al... Es como que ahí la mente inconsciente, cuando no estamos conscientes, bueno, entonces en un momento de estrés muy fuerte, ahí actuamos automáticamente. Entonces, ahí es donde estos mecanismos de defensa es como que más afloran, porque es como que la mente tiene una parte automática a la hora de actuar cuando en estos momentos de estrés. Entonces, quizás en momentos que marcan un antes y un después, ¿no? En algún momento, no sé, por ejemplo, te ha pasado seguramente, o a los que están escuchando, de decir, bueno, no, si me para la policía o hago, en ese momento justo voy a hacer tal o cual cosa, y uno de repente hace otra cosa totalmente diferente, o hace justo lo que no tiene que hacer, o en el trabajo lo mismo también, aprieta un botón que era justo el que no tenía que apretar en tal situación. Pues así, parece que es el botón que no tienes que apretar y lo aprietas. Vaina. Mira, un ejemplo que me ha salido ahora de este mecanismo De de defensa, formación reactiva, así, sí, un funeral. Se ha muerto alguien y en el funeral te pega un ataque de risa. claro. También, 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 también. De espera y actúas al extremo riéndote. Y no lo Sí, haces sí, a sí. propósito, es que te pega un ataque de risa y dices, ostras, ¿qué me está pasando? Y me estoy riendo y quiero a la persona que se ha muerto, lo esté pasando mal, pero me estoy riendo.
Sí, sí, o te cuentan algo, a mí me ha pasado incluso, te cuentan algo que es dramático y quizás no te sale, claro, el dramatismo, te sale quizás una risa, ¿no? Pero inconscientemente, totalmente inconsciente, claro. Después uno, si no lo trabaja, si no se mira, ¿no? Porque ¿cómo se trabaja esto? Con reflexión. Como en tu ejemplo, por ejemplo, alguien va a decir, bueno, en esta situación no puedes reírte, y la persona quizás lo tiene que reflexionar y decir, ¿por qué me reí? No, voy a tratar de no hacerlo más, o voy a tratar de tener una conducta más adaptativa. ¿Y qué es esto? De que siempre o me río en situaciones que no me tengo que reír. Entonces, toda reflexión que obviamente la persona ahí se va adaptando y va suavizando la mente inconsciente, ¿no? Importante también es, en este caso, sobre todo la formación reactiva, si hay una reacción muy al extremo que es aparentemente inadecuada, porque es adecuado porque el cuerpo está equilibrando, ¿no? Está llegando a un estado de homeostasis. Claro. Entonces, es sentirse culpable, ¿no? Porque aparentemente la gente desde el exterior te dirá, pero ¿qué hace riendo en esta situación? Y Justo, la de, claro, claro, justo eso te iba a decir, porque en el conocimiento popular masivo no está el mecanismo. Si, por ejemplo, a ti te pasa y lo ves que una persona, tú dirás, bueno, tiene un mecanismo de defensa, esto, tal o cual, que es claro, un mecanismo de la mente y lo puedes llegar a entender. Pero en el conocimiento masivo popular de la gente a nivel social, esto no se conoce. Entonces, queda como que no se entiende por qué realmente está actuando de esa manera, ¿no? O sea, dicen, bueno, tienes que ir, estás loco, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Claro. Así que muy interesante tratar pero en los juicios, de juzgar. juicios, ahí vienen los prejuicios, las críticas, e incluso, claro, invitamos a la autoobservación con todo esto, porque ya sabemos que es verdad, o sea, no queremos dramatizar, pero se vuelven peligrosos cuando se hacen habituales, ¿no? Se vuelven peligrosos cuando se hacen, incluso, además, otra cosa, no para alarmar, pero se despiertan en situaciones límites, porque las situaciones límites son las situaciones de exposición y son las situaciones de que una reacción u otra es un antes y un después, ¿no? Entonces, muy bien, límites, porque estos son los más impulsivos y son los más inconscientes. Y es cuando ya no puedo hacer nada más y ¡pum! Ya actúo de esta manera. es muy importante tomar conciencia de ellos. ¿Por qué? Porque además si no se trabaja sobre ellos, van alimentando nuestra mente concreta, van rigidizando la mente, van asentando más al ego, ¿no? Y nos van limitando en conciencia, ¿no? A medida que se asienta esa mente concreta, la conciencia se limita. Entonces, invitamos a pensar y que nos dejen también en sus comentarios cuál de estos mecanismos de defensa uno lo está utilizando a veces como muleta, porque a veces se utilizan conscientemente. Los inconscientes, bueno, o sea, los mecanismos que uno tiene inconscientemente, también hay que trabajarlos más, hay que expandir un poco más la conciencia para observarlo. Pero también hay otros que se utilizan y que además nos damos cuenta a veces por el afuera, por la sociedad, por las personas de nuestro entorno. Entonces, muy interesante la charla de hoy, el programa de hoy. A los que nos oyen, nos ven, que pueden dejar en los comentarios, que comenten si tienen algún ejemplo, los que si gracias a esta charla han podido observar que han hecho algún mecanismo de defensa o conocen a gente que ha hecho, que pongan ejemplos. Estaría muy bien para participar. Incluso uno se puede volver adicto o dependiente de un mecanismo de defensa, es decir, utilizarlo habitualmente sin darse cuenta. Así que interesante el tema de hoy para analizar y reflexionar. Y gracias Katy por estar del otro lado. Gracias a ti, María, una vez más. Reconozco que no estuve prestando mucha atención al chat. Le mandamos saludos a Hilda Riveros, que está desde Colombia, a Ramona Lara, que está desde México, obviamente, a Felipe el Sabio. Eso de ser perfecto es casi imposible. Gracias a Dios que nos dio tiempo y vidas, ser humilde, exactamente. O sea, hay que ir suavizando estos mecanismos para tratar de, claro, normalizar, ¿no? Normalizar y tener conductas más adaptativas. Y el tema que tratamos hoy es para autoobservarnos, ¿no? Y analizarlos. Y obviamente, claro, que en busca de una perfección, no, o sea, siempre la expansión de la conciencia e ir observándonos a nosotros mismos, siempre va a ser positivo porque
estamos fomentando el autoconocimiento, ¿no? Y siempre el autoconocimiento nos hace evolucionar y madurar como personas y conciencialmente. Así que gracias, Katy, y gracias a todos ustedes que están del otro lado, y seguiremos en consultas psicológicas. Un placer haber hecho el programa. Gracias a Saludos, saludos para todos.